Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Visiotech Academy. Mi nombre es José Luis Blanco. Hoy no nos detendremos en las características del sistema de análisis de vídeo de AdPro, Intrusion Trace y Loiter Trace. Hoy vamos a centrarnos en cómo hacer correctamente la instalación del sistema de vídeo para que este sistema funcione de forma más eficaz y eficiente posible y nos permite sacar lo máximo de nuestro sistema de analítica. En inglés sería un vídeo de tipo how to o cómo hacerlo, pero a mí me gusta más llamarlo las buenas prácticas del análisis de vídeo. Vamos a ver una breve introducción de los dos sistemas de análisis de vídeo, Intrusion Trace y Loiter Trace, qué hacen y dónde usarlos. El sistema de análisis de vídeo de AdPro es un análisis de vídeo integrado. Es un software que ya está presente en el firmware XO que tienen todos los equipos de la gama AdPro. No requiere ningún tipo de descarga adicional para poder utilizarse. Únicamente tenemos que desbloquear su funcionalidad utilizando un sistema de licencias de pago por uso. Pondremos tantas licencias como tantos canales queramos hacer analítica de vídeo. Nunca tendremos que ponerle ni pagar por más de lo que realmente vamos a utilizar. De los dos sistemas, Intrusion Trace es un sistema que se utiliza para detectar intrusos en zonas estériles, es decir, zonas en donde no hay ninguna presencia y de repente aparece un intruso. El sistema lo detecta y generará las alarmas pertinentes. Mientras que Loiter Trace lo utilizaremos para detecciones de merodeo no autorizado, es decir, zonas en donde sí que hay paso de personas, pero no permanecen, no se quedan dentro de la zona. Cuando una persona se queda más de un cierto número de segundos configurable, entonces es cuando el sistema nos generará una alarma. Aquí podéis ver un poco el resumen de las características de Intrusion Trace, el sistema de detección de intrusos en zonas estériles. La más importante y una de las más importantes destacaría su certificación ILITS. El sistema está aprobado por ILITS como sistema de detección primario para uso de alertas operativas y además está también aprobado y certificado como sistema de grabación basado en eventos en aplicaciones de vigilancia de zonas estériles. El sistema funciona de la siguiente manera. Tenemos la cámara apuntando hacia una zona en donde no hay aparentemente ninguna actividad y de repente aparece un intruso. Cuando este intruso cumple todos los parámetros de tamaño, velocidad, posición, etc., este sistema detectará el acceso no deseado y lo transmitirá a la central receptora de alarmas acompañado con un vídeo de esta alarma. En el caso de Loiter Trace, aunque el sistema se basa en los mismos principios, su aplicación es diferente. Lo vamos a utilizar para detectar accesos a una zona en donde sí que es posible estar, pero no es posible permanecer. Cuando el objeto accede a la zona vigilada, podéis ver cómo en pantalla aparece un contador de tiempo en el mismo recuadro. Si este objeto desapareciera de la escena, no habría ninguna alarma, pero si el objeto permanece en escena más del número de segundos fijado, en este caso 20, el sistema lo detectará como un merodeo no autorizado y se transmitirá a la CRA, asociado también con el vídeo de toda la secuencia. Hasta aquí sería esta breve introducción de qué son cada uno de los dos sistemas. Sí que antes de seguir me gustaría hacer una de las principales recomendaciones que hacemos siempre. Y es que en los sistemas de análisis de vídeo tenéis que tener en cuenta que las cámaras no son cámaras, sino que son sensores de un sistema de detección. Y como tal deben de tratarse. Es decir, tenemos que instalarlas pensando en que su función es proporcionar la mejor imagen posible para el sistema de analítica, no proporcionar la mejor imagen de la propiedad. Esto es muy importante, porque lo importante, como digo, es que hagan bien su función de detección. Lo podemos comparar, por ejemplo, con un detector volumétrico de un sistema de alarma. Imaginaos, por ejemplo, que vamos a montar un sistema de detección con un volumétrico en una propiedad
Y el propietario nos indica que es que no le gusta la forma que tiene ese detector volumétrico ni que le gusta el color, por ejemplo, y que le gustaría que lo pusiéramos pues un poquito ahí detrás de la cortina para que no se vea mucho. Pues el utilizar las cámaras de analítica de vídeo de la forma en que no debes, al final lo que ocurre es que el sistema de análisis no detecta adecuadamente. Es muy importante tener esto en cuenta. Aparte de esta primera salvedad, vamos a movernos un poco por estos conceptos que tenemos aquí en la imagen. Vamos a tratar sobre la posición de las cámaras, la iluminación de la escena, la posición de esa iluminación y también que la iluminación sea uniforme. Todos estos conceptos van siempre enfocados a poder suministrar al sistema de analítica de vídeo la mejor imagen posible. En primer lugar, es muy importante fijar las cámaras a lo largo del perímetro de tal forma que nunca nos queden espacios ciegos debajo de las cámaras. Como todos sabéis, debajo de cada cámara, instalada por ejemplo en un báculo a 4 metros de altura y utilizando una óptica más o menos estándar de 12 milímetros para la detección de objetos con cámaras visibles, pues esta cámara nos va a generar siempre una zona ciega que puede oscilar desde los 0 metros hasta unos 10 metros, 12 metros. Siempre tenemos que tener en cuenta que la distancia máxima que una cámara puede alcanzar para hacer una detección adecuada con una óptica visible de 12 milímetros va a ser alrededor de los 75 metros. De forma que si tenemos en cuenta que la cámara puede llegar como máximo a esta distancia y que su ángulo ciego va a ser de unos 10 metros aproximadamente, la recomendación es separar siempre los báculos alrededor de 60 metros. De esta forma, cada cámara se encargará de detectar su zona de vigilancia más el ángulo ciego de la siguiente cámara, de forma que no dejamos en nuestro perímetro ninguna zona sin vigilancia. En el caso en que las cámaras las instalemos haciendo esquina, en el caso de los perímetros o de una instalación residencial o industrial, ese ángulo ciego será cubierto no por la cámara y lo que capta en la distancia, sino por la apertura de ese ángulo de visión. De nuevo, una cámara visible con una óptica de 12 milímetros, su ancho óptimo de vigilancia es alrededor de los 30 metros. De forma que si el ángulo ciego que nos deja una cámara es de alrededor de 10, al posicionar la cámara anterior de la manera adecuada, no nos deberemos de preocupar, puesto que captaremos con el ancho de la imagen de la cámara precedente ese ángulo ciego de la cámara posterior. El posicionar las cámaras es muy importante, puesto que cuanto mejor sea la instalación de las cámaras, mejor será la detección. Tenemos que tener en cuenta pues, varios puntos. Por ejemplo, pues, para detectar objetivos tenemos que poner las cámaras lo suficientemente altas como para ver a estos objetos moverse, acercándose y alejándose de la cámara. Para hacer cálculos y discriminar la altura de los objetos, tenemos que poner las cámaras suficientemente bajas como para poder ver la altura de estos objetos en el fondo de la imagen, en la parte más alejada. De la misma forma, para ser lo suficientemente sensibles para detectar los objetivos con un bajo contraste, tenemos que poder instalarlos de forma que las sombras y la vegetación que se esté moviendo en la escena no nos moleste, nos dé una imagen muy clara. Además, tenemos que instalar las cámaras de forma que nos proporcionen imágenes claras de noche y con lluvia. Es muy importante no apuntar nunca las cámaras hacia luces brillantes que puedan estar encendidas por la noche. También tenemos que tener las cámaras correctamente instaladas para tener imágenes claras tanto al amanecer, al anochecer, como al salir y ponerse la luna. Aquí es vital no apuntar al cielo. Además, en cualquier caso, ¿para qué vamos a apuntar al cielo si realmente queremos hacer análisis de vídeo en la Tierra? Cuanto más imagen tengamos del cielo, más ángulo ciego tenemos de la cámara y menos estaremos vigilando.
Para terminar, es muy importante evitar las sacudidas que pueden generar el viento fuerte en la cámara, por lo que es importante montarla en báculos robustos, vaya, en báculos estándar de los que se usan en seguridad. No utilizar báculos de CCTV que son muy endebles y que a la mínima que sople un poco el viento nos va a hacer que se mueva la cámara. Un poco como resumen, pues aquí lo tenéis. No hay que poner la cámara ni muy baja ni muy alta. Lo adecuado entre 4 y 5 metros de altura, de forma que si la ponemos por debajo, el riesgo que corremos es que tendremos muy buena percepción del tamaño de los objetos, pero muy mala percepción de la posición de estos objetos. Es el mismo efecto que si os situáis, por ejemplo, en una autopista, miráis hacia el horizonte y viene un camión contra nosotros. Realmente tú vas a ver que el camión se va haciendo cada vez más grande, pero realmente no eres capaz de calcular correctamente si el camión está muy cerca o está todavía muy lejos. Lo mismo ocurre cuando la instalamos muy alta, por encima de los 5 metros. Vamos a tener la cámara muy picada hacia abajo y sí, vamos a tener un cálculo perfecto de la posición de los objetos. Los vamos a ver perfectamente en toda nuestra área de vigilancia. Sin embargo, no vamos a poder calcular correctamente la altura de los objetos. No vamos a poder diferenciar perros, gatos, de niños o de personas, puesto que todos los objetos vistos desde arriba aparentemente ocupan el mismo espacio en el suelo, de forma que el cálculo es más complejo. Como veíamos también, no es recomendable apuntar hacia zonas donde haya sombras de árboles en movimiento por el viento. Es verdad que vamos a disponer en el sistema de herramientas para minimizar estas falsas alarmas, pero lo adecuado es evitar estas zonas. Lo mismo con las luces brillantes. Si en el campo de visión de la cámara tenemos algunas luces que estén permanentemente encendidas por la noche, nos podemos encontrar con el problema de que la cámara se quede anclada en el modo día y no conmute a modo noche. La cámara va a seguir siempre en color. Sin embargo, los infrarrojos sí que se van a encender, porque la cantidad de luz en la escena es pequeña. Pero como la cámara está en modo día, no va a poder usar esa luz de los infrarrojos, de forma que la cámara va a ver muy bien a lo lejos donde está esa luz y sin embargo en el primer plano de la cámara vamos a estar totalmente ciegos. Aquí podéis ver la otra de las recomendaciones, el no apuntar al cielo, ni al sol, ni la luna. No tiene sentido que yendo a hacer una vigilancia de seguridad perimetral estemos ocupando más de la mitad o de la tercera parte de la imagen con el cielo y las partes de arriba de los edificios o de las propiedades donde no nos interesa estar mirando. Nos interesa mirar la zona por donde pisan los intrusos. Ese es el mejor sitio para vigilar. La elección de la lente correcta es clave para la detección. Como veíamos, si utilizamos una cámara de espectro visible con una óptica de 12 milímetros para poder llegar lo más lejos posible teniendo la mínima cantidad de ángulo ciego, nos vamos a encontrar con que las claves son no tener nunca en la zona de detección un ancho de imagen de más de 30 metros, teniendo en cuenta que desde el báculo vamos a tener siempre una distancia máxima de detección de 75 metros. Esto es muy importante cumplirlo. Por ello, si se utilizan cámaras de óptica variable, que es lo más común en el mercado, con ópticas que van desde los 2,8, 2,7 hasta los 12 o 13 milímetros, si queremos hacer detecciones lo más lejos posible, debemos de asegurarnos que la cámara esté fijada con esa distancia focal de 12 milímetros. No sirve de nada utilizar una cámara de óptica variable y dejar la cámara en una distancia focal de 2,8, 4 o 6 milímetros y pretender llegar a hacer detecciones a largas distancias. Eso no va a funcionar. Es un problema porque al final no vamos a detectar correctamente a lo lejos las intrusiones, vamos a subir la sensibilidad del sistema para no tener problemas y entonces lo que hacemos es aumentar los problemas por falsas detecciones en el primer plano de la cámara. Respecto a la posición de las cámaras y los focos, bueno, pues lo ideal, como decíamos, es poner la cámara a esos 4 o 5 metros de altura
y montar el foco infrarrojo por debajo de la cámara, pues hombre, a un mínimo de medio metro. Cuanto más los separemos, mejor. Hay que tener en cuenta varias cosas con la iluminación infrarroja y las cámaras. Y es que la luz reflejada por la lluvia, por la nieve, los insectos, las arañas e incluso las telas de araña pueden causar falsas alarmas en el sistema de análisis de vídeo. Además, las cámaras con infrarrojos incluidos no se recomiendan, puesto que nos pueden generar unos reflejos muy fuertes en caso de lluvia intensa. Tampoco se recomiendan las cámaras domo, sobre todo porque es que generan unos reflejos internos producidos por la cúpula que nos pueden llevar a tener muchas falsas alarmas. Además, es que las gotas de lluvia se acumulan también, se quedan ahí en la cúpula y también generan con los reflejos de luz muchas falsas alarmas. Para tener los mejores resultados, siempre lo recomendable es instalar un foco infrarrojo dedicado a una distancia mínima de medio metro por debajo de la cámara y desactivar de la cámara que utilicemos los infrarrojos incluidos. Esto es lo que nos puede ocurrir cuando no ponemos la instalación de luz adecuada. Si tenemos la cámara y tenemos la luz infrarroja de la cámara, al calor generado por la luz infrarroja nos van a venir todos los insectos que vienen volando desde el suelo y suben hacia arriba, por lo que al ponerse por delante de la cámara nos van a generar múltiples falsas alarmas. Lo adecuado es poner siempre luz dedicada por debajo de la cámara y desactivados los infrarrojos de la cámara, de forma que los insectos se sentirán atraídos por la luz infrarroja, pero nunca seguirán hacia arriba y nunca entrarán delante de la lente y nos generarán falsas alarmas. Otra cuestión muy importante es la orientación de la cámara, que nos evite en la medida de lo posible los reflejos no deseados. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo estamos vigilando un perímetro que está al lado de una carretera por la que pasan coches. Bueno, las luces largas de los vehículos no son un problema, porque la analítica de AdPro por defecto ya incluye filtros que evitan las falsas alarmas generadas por las luces largas cuando se elige que la instalación se hace con una cámara de luz visible. Lo que sí que tenemos que hacer es hacer que la cámara apunte realmente a donde tiene que hacerlo para evitar los reflejos producidos en el interior del perímetro. Aquí veis, esta sería una instalación en la que las luces nos van a generar no problemas por las luces en sí mismas, sino por los reflejos que nos van a producir. La forma de evitarlo es tan sencillo como posicionar la cámara más cerca del perímetro y hacer que apunte hacia adentro. De esta manera esos reflejos nos van a desaparecer y sin embargo vamos a seguir haciendo la mejor detección puesto que estamos vigilando todo el interior de nuestro perímetro. Incluso la utilización de una visera en la lente pues nos puede ayudar todavía más a reducir los reflejos producidos por las luces. Aquí tenéis otro ejemplo de la orientación de las cámaras, ¿no? Pues, por ejemplo, son cámaras que están instaladas muy altas, están instaladas a más de 4 metros y además están instaladas con la óptica a 2,8, están en modo gran angular. Podéis ver en las imágenes de la derecha cómo están totalmente picadas. Aquí si detectamos perros, gatos o personas, el tamaño del objeto detectado va a ser prácticamente igual. Va a ser muy complicado el poder diferenciar lo que es un perro, un gato, de un niño o una persona, puesto que, como os decía antes, vistos desde arriba, pues todos los objetos parecen tener el mismo tamaño. En la primera foto de la izquierda podéis ver el otro efecto, el efecto de utilizar una cámara de 2,8 a 12 milímetros, pero con el 2,8 en uso, de forma que, si os dais cuenta, aquí tenemos que cubrir una distancia no mayor de 50 metros, pero allí, al final de la imagen, el objeto, una persona, sería muy pequeño, veríamos muy poquitos píxeles, de forma que la detección no sería la adecuada. Además, si os dais cuenta, a este nivel más o menos de la imagen donde queremos hacer el máximo de detección, en esta línea de derecha a izquierda
el espacio que estamos cubriendo es mucho mayor de 30 metros. Puede que estemos cubriendo del orden de 200 metros o más. De forma que, de nuevo, los objetos son muy pequeñitos y no vamos a tener la suficiente información como para hacer una detección adecuada. En este otro ejemplo podéis ver cómo la cámara está detectando que al fondo tiene la luz suficiente como para no conmutar al modo noche y se ha quedado anclada en modo día. Han entrado los infrarrojos, pero la cámara no los está utilizando. Y lo que nos ocurre es que en el primer y en el medio plano no tenemos iluminación suficiente como para hacer una adecuada detección. Aquí ahora vamos a ver algunos errores producidos por el uso de la luz infrarroja incluida en la cámara. Aquí podéis ver cómo los insectos están volando hacia la luz y están siendo detectados en un blanco muy brillante por la cámara, se les ve con un gran contraste y el sistema de análisis de vídeo inmediatamente los detecta como objetos y genera falsas alarmas. Aquí podéis ver el efecto de utilizar la iluminación infrarroja incluida en la cámara. Podéis ver cómo la cámara, el sistema de analítica, está detectando este bicho volador como si fuera un objeto válido y está generando alarmas continuamente. En el caso de la lluvia ocurre lo mismo. Podéis ver cómo el sistema está detectando este paso de las gotas de lluvia por delante de la lente, el infrarrojo está impactando en ellas y nos puede llegar a generar en un momento determinado, cuando la lluvia sea intensa, una cantidad de falsas alarmas que hacen que se sature la CRA. En este vídeo podéis ver cómo cuando se utiliza la luz adecuada con la cámara adecuada, a pesar de ser la misma secuencia que el vídeo anterior en la misma localización, esas gotas de lluvia apenas son visibles por la cámara y por lo tanto por el sistema de análisis, lo que nos lleva al final a no tener ninguna falsa alarma y tener el sistema funcionando adecuada y convenientemente. En este vídeo vamos a poder ver cómo vamos a detectar a estos insectos que están moviéndose por delante de la cámara y que les está impactando la luz infrarroja incluida en la cámara y nos está generando continuamente estas falsas alarmas. Estas falsas alarmas no solamente ocurren por el insecto en sí, sino que también por la estela que dejan, por esa tela de araña que se queda delante de la cámara y que puede generar la detección continua de este objeto y que sea tratada como una falsa alarma. En esta imagen podéis ver cómo la utilización de la iluminación es muy importante. Siempre tenemos que utilizar una iluminación que sea uniforme, que no sea muy intensa como la de la imagen de la izquierda, sino que aun siendo menos intensa, sí que sea uniforme y que nos permita ver cualquiera de las zonas que debemos de vigilar. Y hasta aquí esta pequeña reflexión sobre cómo deberíamos hacer una instalación de CCTV para conseguir el máximo posible del sistema de análisis de vídeo. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Gracias por ver el vídeo. Si quieres saber más sobre nuestros productos de seguridad, suscríbete al canal de Visiotech y activa las notificaciones para estar al corriente de nuestros vídeos.